inferior del Zoom, por favor elijan español. A continuación procederemos al inicio de la conferencia. Buenas noches. De nuevo, la última mesa magistral de nuestro coloquio se titula Historia, Género y Política y está a cargo de la doctora Joan Wallach Scott. Mi nombre es Belén Albina Horta Aparicio y seré su moderadora en esta ocasión. La doctora Joan Wallach Scott es una historiadora estadounidense especializada en historia de Francia y en historia de las mentalidades, con importantes contribuciones en el campo de la historia de género, historia de la mujer e historia intelectual. Ha dictado clases de historia en diversas universidades, incluyendo la de Illinois, Northwestern, North Carolina, Rutgers y Johns Hopkins, y actualmente se desempeña como docente en el Institute for Advanced Study. Entre sus principales obras podemos mencionar Sex and Secularism, Transitions, Environments, Translations, Feminism and International Politics y Women's Studies on the Edge. Les recordamos que durante la ponencia de la doctora Scott pueden dejar sus preguntas en el chat o en la transmisión en vivo de Facebook. Dicho esto, le damos el inicio a la ponencia de la doctora Scott. Muchas gracias. Thank you. Thank you for the Muchas introduction. gracias por esa presentación, por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí, solo que me encantaría estar ahí en persona. Sería mucho más simpático reunirme con ustedes y verlos y hablarles cara a cara antes y después de este evento, pero en fin, tenemos Zoom y es todo lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy impresionada que por 31 años hayan estado haciendo este coloquio de historia. Es bastante tiempo y es una institución maravillosa, fantástico. Voy a hablar esta noche sobre el género y la historia. Estoy interesada en hablarles sobre la manera en la que el género es central a mi concepción de la historia. Yo voy a leer esto porque siempre es más fácil para mí leer que simplemente hablar. Prefiero leer. Primero escribirlo y luego leerlo. Es lo más fácil para mí. Voy a tratar de ir lento para que la traducción sea útil para ustedes. La disciplina de la historia se consolidó a finales del siglo XIX, cuando muchos de sus filósofos más importantes la concibieron en relación con el poder político. Para Hegel, el movimiento de la historia fue hacia la libertad en el Estado-nación moderno. Herbert Baxter Adams, uno de los padres fundadores de la Asociación Histórica Estadounidense, tomó como lema de su oficio la formulación del historiador británico E.A. Freeman: la historia es política pasada y la política es historia presente. Durante mucho tiempo fueron los actos de los poderosos, en particular los líderes de las naciones, los que consumieron la atención de los historiadores. De hecho, el surgimiento y la actividad del Estado-nación soberano y sus agentes se situaron en el centro mismo de la preocupación histórica. La historia se escribió de arriba a abajo, enfatizando el papel crucial de gobernantes, políticos, juristas, soldados y diplomáticos y los eventos catalizadores de las revoluciones, guerras, conquistas, expansiones imperiales, tratados, leyes, constituciones y otros similares. Aunque algunos historiadores han prestado atención durante mucho tiempo a la gente común, a las experiencias de clase, desarrollo económico y movimientos sociales, se produjo un cambio importante en los años 60 y 70, con la llegada y la posterior hegemonía de la historia social, lo que algunos de nosotros llamamos la historia desde abajo. Este fue un intento de dirigir la atención no solo a los movimientos de resistencia al capitalismo, sino también a repensar los conceptos como modernización, dominación, comunidad y agencia. La insistencia de Michel Foucault en la dispersión del poder en la modernidad, su presencia en las relaciones
comunes y corrientes que nunca se había considerado un ejemplo de poder, tuvo un impacto influyente en la historia social y más tarde en la historia cultural. Foucault rechazó la definición de poder como un objeto, es decir, como una propiedad transferible asociada solo con el gobierno, la ley, la riqueza y los monopolios de la violencia. En cambio, tomó el poder como relacional, generativo, entendido en términos de sus efectos. Fue productivo, no represivo, constituyendo sujetos, fluyendo a lo largo de discursos, atravesando poblaciones. La cuestión no era quién ostentaba el poder, sino qué formas adoptaba y qué operaciones realizaba. Con Foucault, el estudio del poder ya no se limitaba a las instituciones y agentes del Estado, sino que se expandía a una amplia gama de actividades humanas, incluidas aquellas que se pensaba convencionalmente que estaban fuera del ámbito de lo político, la ciencia, las artes, la literatura, incluso el sexo y el deseo sexual. No se trataba de esferas separadas de actividad y poder, sino de esferas mutuamente constitutivas. Por ejemplo, los estudios científicos legitimaron la política económica, el arte, la literatura. Las asociaciones disciplinares establecieron jerarquías de dominio y estándares para la producción de conocimiento. La producción de conocimiento estaba al mismo tiempo desgarrada por su propia política interna y tampoco podía pensarse más al margen de las nociones más convencionales de la dinámica del poder. La formulación de Foucault estiró los límites, llegando a pensar sobre el género como un conjunto de preguntas, no solo con preguntas desiguales entre hombres y mujeres, sino sexualidades transgresivas y las maneras en que las diferencias entre sexos eran importantes, no solo literalmente, sino metafóricamente. En mi artículo de 1986, el género, una categoría útil del análisis, y me cito a mí misma ahora, es un poco extraño hacer esto, pero escribí, y esto es una cita de ese artículo de 1986, el género provee una forma de decodificar el significado y entender las conexiones complejas de la interacción humana. Cuando los historiadores buscan maneras en que el concepto de género se legitimiza y construye las relaciones sociales, desarrollan ideas dentro de las ideas recíprocas del género en la sociedad y en maneras específicas en las que la política construye el género y el género construye la política. No sé cuántos de ustedes piensan en sus escritos sacar con algo como esto. El género construye la política y la construye el género, pero cuando saqué esto me sonaba muy bien, pero tengo que decir que en ese momento no entendía exactamente a qué se refería. Sonaba bien y sabía que había captado algo, pero no estaba segura de lo que era. Para mí representaba una manera de ir más allá de la compartalización de los estudios sobre mujeres como una cosa separada de la historia. La atención al género podría traer nuevas ideas sobre todas las cuestiones sobre diferencias en el poder y la política. El género, desde esta perspectiva, no era materia simplemente de la presencia y ausencia de las mujeres, sino las maneras en que las diferencias sexuales se usaban para significar todas otras diferencias, entre ellas las imperiales, religiosas, de civilización, etcétera, y establecer jerarquías dentro de ellas y entre ellas. En mi artículo de 1986 no teoricé por completo género y política. Sabía que se podía hacer, pero no sabía cómo. Y ahora, 35 años después, creo que soy más capaz de decir lo que quería decir que en el 1986. Es interesante que la forma en que pude hacer esto fue con la ayuda de psicoanálisis. En ese artículo inicialmente es el artículo que todo el mundo ha leído seguramente, pero en ese artículo rechazaba el psicoanálisis porque me parecía inconmensurable con el proyecto de historia. Pero el psicoanálisis que yo veo ahora no es la psicología del ego de la psicohistoria americana de los 70s, tampoco es el psicoanálisis
en categorías diagnósticas y etapas de desarrollo y regulación normativa, ni tampoco el psicoanálisis que está contra la adopción y el matrimonio gay en Francia, sino el Freud postfreudiano, el Freud leído a través de feministas, postcolonialistas, teorías de la raza, racismos, etcétera. Insiste en la importancia del idioma como una clave para los sujetos y la indeterminación de su constitución. Para mi propósito, puede tomar las diferencias entre el problema, enigma, problema o cuestión, que no es inmutable. Mi interés en el psicoanálisis no es exclusivo en mi entendimiento de la política. Tenemos que entender los factores materiales, económicos y políticos para entender el llamado de distintas formas del poder. Pero los aspectos psicológicos han sido muy ignorados por los historiadores y tienen que ser parte importante de nuestra interpretación. Al teorizar esto, encontré la perspectiva que estaba buscando, la manera de pensar entre género y política. Género concierne a política y la política concierne al género. En esa teorización, Freud y otros nos dicen que la diferencia de los sexos es siempre inexplicable. Es lo real lo que fija el significado. Lo que siempre parece escapar el control, el dilema y la fantasía. Es el lugar donde la relación con las preguntas sobre la relación de cuerpo y alma cuerpo y mente o cuerpo y alma se confunden. Y ahí vemos lo que el filósofo eslovénico Čabančík describe como la zona en donde los dos reinos se traslapan, donde lo biológico ya es mental y cultural y al mismo tiempo la cultura surge de los impases de las funciones corporales que trata de resolver. En otras palabras, el traslape no es un simple traslape de dos entidades bien establecidas, cuerpo y mente, sino la intersección de ambos. No hay manera de separar la mente del cuerpo en nuestro argumento. El sexo y las diferencias sexuales se producen en esta intersección de cuerpo y mente. La oposición de cuerpo, mente, cultura, naturaleza no funciona aquí. Čabančík dice que el punto central del descubrimiento de Freud fue precisamente que no hay lugar natural o preestablecido de la sexualidad humana. Lo sexual no se puede circunscribir, es la imposibilidad de su propia circunscripción o delimitación. Lo sexual no es un dominio separado de la vida humana o la actividad, y esto puede ocurrir con todos los dominios de la vida humana. El punto aquí es que el sexo y la diferencia sexual no son simples metáforas para otras áreas de la actividad humana, siempre ya están imbricadas en esos otros dominios. Precisamente debido a que las diferencias sexuales están centradas en las representaciones de las relaciones sociales y porque no se puede circunscribir, se hace un gran esfuerzo para estabilizar su significado. Y este es el punto. No hay definición absoluta que podamos ofrecer de los significados de las diferencias de sexos en los cuerpos humanos. Y es por eso que no se puede ofrecer eso como fijado e incambiable. Se hacen grandes esfuerzos para estabilizar su significado. El cuerpo se vuelve la determinación indiscutible del género y los edificios sociales y culturales se construyen sobre estas supuestas diferencias. La naturaleza y Dios dictan, pero género es el intento variable, histórico y cultural de existir en una dualidad de diferencias de sexo dentro de un orden político y económico, y eso para la regulación y el castigo para los comportamientos sexuales que vayan más allá de lo heterosexual. El querer asegurar esa estabilidad con estas visiones de un orden continúan y en términos de eso también se les cuestiona.
Para los historiadores, la estabilidad no puede asegurarse. La naturaleza historiadora de las diferencias sexuales anatómicas y su indefinibilidad introduce ambivalencia, ansiedad, indeterminación e inestabilidad en estos sistemas conceptuales organizadores. Se tiene un modelo de la familia, esposo, esposa, el esposo superior a la esposa, los niños como dependientes y una jerarquía, y ese modelo se hace la base para el Estado. Si ustedes cuestionan ese modelo, entonces cuestionan las jerarquías que se han organizado en el Estado también. Entonces, la necesidad de agarrarse a las reglas, crearlas, anunciarlas, hacer cumplir el significado y las diferencias entre hombres y mujeres, insisten en referirse a la verdad eterna del cuerpo, pero los significados son imposibles de asegurar. Los antropólogos, los historiadores han mostrado que los rasgos y roles atribuidos a los cuerpos de hombres y mujeres han variado con las culturas y los tiempos. Los filósofos han tenido que ver las maneras en que la percepción nos muestra el cuerpo material. El psicoanálisis nos hace escépticos del poder de la regulación normativa para contener las operaciones libres del inconsciente. No hay dictados del cuerpo, sino que el género atribuye a los cuerpos que cuestionan los impulsos, las fantasías, las identificaciones, etcétera, que no se conforman a las regulaciones normativas. El género de esta perspectiva no basa sus roles sociales en los imperativos de los cuerpos físicos, sino que el género es un intento variable histórico y cultural para dar inteligibilidad al sexo y al sexo para la inteligibilidad de la regla política. Entonces, ese modelo de lo que significan los cuerpos se hace la fundación para el surgimiento de la construcción, la constitución, la legitimación del poder en algo así como el Estado-Nación. Esos mitos que ofrecen explicaciones sobre las diferencias de sexo lo hacen con el lenguaje y la organización. No es los hombres y las mujeres, sino jerarquía, linaje, propiedad, comunidad y otras categorías nacionales, racionales como la raza. La inmutabilidad del género legitimiza las asimetrías del poder. A las diferencias de sexo, se niega así la indeterminación y la incertidumbre que siempre viaja con el sexo y la política. Un ejemplo de la constitución mutua de sexo y política viene de la Francia del antiguo régimen en el trabajo de Vienneau, que ha escrito tres volúmenes magníficos sobre las mujeres y el poder político del Renacimiento hasta las secuelas de la Revolución Francesa. Vienneau documenta el formidable papel político de las reinas, regentes, madres y amantes durante los siglos XV, XVI y XVII. Los reyes Valois, nos muestra ella, confiaban deliberadamente en las mujeres nobles que se movían libremente en los círculos de la corte y tenían un lugar público reconocido. Su participación no fue aceptada universalmente, como lo demuestra la famosa Querelle des Femmes y varios siglos de escritos misóginos de burgueses descontentos, voceros provinciales y extranjeros. Pero la crítica no fue que podríamos llamar misoginia pura. Más bien se trataba de una forma de protesta social cuyos motivos iban mucho más allá de las actividades de las mujeres denunciadas. Sin embargo, no fue hasta los monarcas borbones que las mujeres nobles fueran excluidas definitivamente de la política. En un esfuerzo por consolidar el poder monárquico, las mujeres nobles fueron representadas como caprichosas, descabelladas e impulsadas solo por un deseo de lujo y placer. Por esa razón, se argumentó, no tenían cabida en las deliberaciones políticas serias.
Curiosamente, la caracterización se extendió a los nobles hombres que fueron reducidos por los arquitectos del absolutismo, apéndices frívolos de la vida de la corte, su influencia lograda a través de enlaces peligrosos, de relaciones peligrosas, la intriga sexual como signo de su impotencia política. Habiendo perdido las prerrogativas que alguna vez definieron su propio ser, la nobleza de la corte fue feminizada. Es interesante para mí cuando leo estos libros porque la caracterización de la aristocracia como feminizada, yo pensaba había sido inventada por los revolucionarios del siglo XVIII, pero viene mucho antes, en este periodo de consolidación de los monarcas absolutos. En el régimen del absolutismo, la autoridad debía ser solo del rey. Todos los demás sirvieron para confirmar su soberanía. No había confusión sobre quién estaba a cargo, quién tenía el falo, el significante del poder. Ese es un ejemplo que quería darles, pero por muchos años el tratamiento de las mujeres fue ya sea ignorado o minimizado por los historiadores. Cuando los historiadores de las mujeres se centraron en eso, fue a menudo como documentación de las operaciones del patriarcado. El patriarcado, de hecho, es una cuestión importante en el análisis de Vienot, pero su trabajo muestra en detalle sus operaciones variables y cambiantes como un sistema de poder, la consolidación del absolutismo real y el desempoderamiento de la nobleza se logró a través de degradar el estatus de las mujeres, el género y la política unidos inseparablemente. Las ideas históricas que se ofrecen sobre el ataque a las mujeres nobles en el siglo XVI, entonces, no es sobre la regla eterna de la misoginia, sino más bien a que el género sirve para significar los cambios políticos que a vistas no tienen nada que ver con el sexo. En todo caso, el surgimiento de esto nos muestra la imbricación del género y la política, el fin del absolutismo y con él la pérdida de su autoridad religiosa legitimadora introdujo una nueva incertidumbre en la representación política. La posesión del falo, el símbolo del poder del gobernante, ya no era prerrogativa del representante de Dios en la tierra. Y a medida que el reino de los reyes y la reina ocasional dio paso a sistemas representativos de gobierno como parlamentos, monarquías constitucionales, repúblicas, democracias, el cuerpo físico del gobernante como encarnación de la soberanía fue reemplazado por un conjunto de abstracciones incorpóreas, el Estado, la nación, el ciudadano, el representante, el individuo. El teórico político Claude Lefort lo expresa de esta manera. El lugar del poder se convierte en un lugar vacío. Es tal que ningún individuo ni ningún grupo puede ser consustancial con él y no puede ser representado. La imposibilidad de representación conduce a un estado permanente de incertidumbre y continúa así. Solo son visibles los mecanismos del ejercicio del poder o solo los hombres, los meros mortales que ostentan la autoridad política. Pero ¿cuál es la base de la autoridad política de estos hombres que ya no tienen el lugar del rey en las políticas modernas que reemplazan a las monarquías absolutistas? ¿Cómo es que los hombres se convierten en la incorporación del poder? Y es aquí donde la teorización de Freud en Tótem y Tabú ayuda a arrojar algo de luz sobre las razones por las que los hombres se convirtieron en encarnaciones de la autoridad política en los sistemas políticos democráticos. Es importante entender que Freud está ofreciendo una ficción teórica, un mito, si se quiere, como una forma de explicar lo que él considera una verdad evidente de la psicología política. En su relato mítico había un padre primordial, un rey, cuyo poder residía en su monopolio de todo placer. Los hombres menores eventualmente lo matan y en la versión de Freud se lo comen para obtener el acceso que se les ha negado constantemente. Al devorar la figura paterna, los hombres se vuelven hermanos retrospectivamente. Freud dice que de esta manera lograron su identificación con él y cada uno adquirió una parte de su fuerza. Llegar luego a ser adultos requería la iniciación sexual que el padre les había prohibido. Una mujer propia de ellos mismos que fuera adecuada. Los hermanos instituyen una prohibición del incesto para asegurarse de que esta mujer no sea madre o hermana, todas las cuales habían estado jugando con las seducciones del padre primordial.
El gobierno de los hijos reemplaza entonces el absolutismo del padre. Alguna forma de fraternidad derroca el reinado del rey. En términos de Freud, un padre ideal reemplaza al padre primordial. Es él cuyas acciones deben proteger a la sociedad de un retorno del exceso. No obstante, seguían existiendo rivalidades entre los hermanos que se manejaban asignando a cada uno una versión más pequeña y dócil de aquello contra lo que se rebelaron. Las leyes del matrimonio aseguran que cada hermano tenga su propia mujer y que ninguno tenga más de una. Pero Freud señala que la rivalidad entre los hermanos continúa después de la muerte del padre. Cada uno de ellos hubiera deseado, como su padre, tener a todas las mujeres para él. Esta fantasía, la noción de que su semejanza con el padre exime a uno de los hermanos de la castración, esta moderación de la pasión, el limitarlos a una mujer, a formas de poder menores, Lacan las llama la excepción fálica. Está siempre presente, expresada no solo en las relaciones adúlteras, sino en todo tipo de contiendas políticas en las que los candidatos buscan mostrar los signos de su excepcionalidad, su semejanza con el padre primordial. Aquí podemos pensar en Silvio Berlusconi o Donald Trump o Jair Bolsonaro o Vladimir Putin exhibiendo formas de hipermasculinidad mientras buscan encarnar el monopolio de poder del padre depuesto. Si alguien tiene esa diapositiva, la pueden mostrar en la pantalla. La aparente reivindicación de la singularidad de un hombre individual es en realidad una fantasía masculina colectiva y ahí radica el atractivo de los gobernantes autoritarios para sus electores. Este es un póster que se puso en una venta de armas en algún lugar del sur. Es una imagen de Donald Trump, mucho más muscular y masculino que lo que se ve normalmente, y él tiene esta enorme arma, un sustituto de su falo, y dice, ningún hombre, ninguna mujer, ningún comunista puede pararlo. Y debajo hay una bandera confederada que es un matiz racista de este afiche. Donald Trump es el padre primordial, tiene todas las mujeres, todo el poder, no tiene que seguir las leyes que él hace cumplir, pero es también la incorporación ideal para sus electores de los hombres que ellos quisieran ser. Es la promesa de la masculinidad perdida, del poder que ellos imaginan que tenían, y él promete restaurarlo. Cuando vi esa imagen tuve que decir, bueno, es increíble esto porque captura tan bien la fantasía del hombre poderoso que retorna, el padre primordial, que ha regresado para cuidarnos a todos, para ocuparse de todos nosotros, y cómo otros hombres pueden identificarse, imaginándose ser restaurados a su masculinidad. Ya la pueden sacar, no tengo que seguirla mirando todo el tiempo. Y entonces, el punto es que hay esta fantasía colectiva masculina que influencia la política y que tiene todo que ver con el género en el sentido de la restauración de la masculinidad en el poder del Estado. El surgimiento de las naciones modernas trajo consigo una nueva insistencia en la inmutabilidad de los roles de género y la vigilancia de la actividad sexual para mantenerlos en su lugar. Los historiadores que trabajan Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos han observado el endurecimiento de las líneas de diferenciación del género como un aspecto de un énfasis general en las divisiones del trabajo a partir del siglo XVIII. Por un lado, la diferencia natural de sexo fue el referente que legitimó la autoridad política de los hombres. Es a los hombres a quienes la naturaleza confía los cuidados domésticos, preguntó una revolucionaria francesa en 1793 al prohibir los clubes políticos de mujeres. ¿Nos han dado senos para alimentar a sus hijos o no?
Por otro lado, la autoridad política de los hombres era prueba del mandato de la naturaleza. Quienes se oponían a otorgar el sufragio a las mujeres lo veían como una negación de la masculinidad misma que confería la ciudadanía. Así fue como un periodista airado exigió a la sufragista francesa Hubertine Leclerc en 1877. ¿Es nuestra renuncia como es lo que usted nos pide? Dígalo con franqueza. La socialista feminista francesa Jeanne de Rouen, a quien se le impidió postularse para un cargo por motivo de su sexo durante la Revolución Francesa de 1848, ofrece un brillante comentario crítico sobre las formas en que el género se convirtió en la base para legitimar el gobierno político masculino. Señaló el dilema producido cuando los hombres a la vez declaraban y negaban sus cuerpos como justificación de su poder exclusivo. Respondiendo al comentario de Pierre-Joseph Proudhon de que las legisladoras tenían tanto sentido como los nodrizos masculinos, preguntó, ¿y qué órganos son necesarios para convertirse en legisladores? Proudhon, enfrentando el desafío de la idea de que la biología de los hombres era su destino, no respondió. El comentario de Rouen expone el hecho de que la diferencia de sexo se había convertido en la clave para la aparente resolución de la imposibilidad de representación del poder político que teoriza Lefort. Sin él, la ilusión de certeza no podía sostenerse. Ante la incertidumbre sobre la representación del poder político, la biología se convirtió en la base para afirmar el dominio masculino. En el imaginario político de los estados modernos europeos, los hombres eran el cerebro, las mujeres el útero. Los hombres ejercían el poder, las mujeres dependían de ellos para su sustento y seguridad. Pero no fue una resolución definitiva, ya que no hay un significado estable para la diferencia de sexo. De ahí que las repetidas expresiones de ansiedad sobre si la extensión a las mujeres de la educación y varios derechos civiles como el divorcio, etcétera, eliminarían las líneas de la diferencia sexual y harían que las mujeres y los hombres sean iguales. Esta confusión de sexos, según un comentarista médico, planteaba a la nación el terrible peligro de la anarquía moral. A raíz de la Primera Guerra Mundial, la historiadora Marie-Louise Roberts escribe la difuminación de la frontera entre masculino y femenino, una civilización sin sexos, sirve como un referente principal para la ruina de la civilización misma. Podemos escuchar esa angustiosa profecía del fin de los tiempos resonando hasta nuestros días de aquellos que condenan las teorías feministas y queer como una ideología de género perversa y que argumentan que historizar y desnaturalizar las normas establecidas sobre mujeres y hombres es un asalto contra los mismos cimientos de la vida civilizada. Para tomar solo dos ejemplos, durante los debates que llevaron a la creación de la Corte Penal Internacional en 1999, un comentarista señaló que si se permitiera que la palabra género se refiriera a cualquier cosa más allá de la definición biológica de hombre y mujer, la Corte estaría en la posición de reestructurar drásticamente las sociedades en todo el mundo. Esta misma preocupación sobre el potencial radical del género para desafiar los significados establecidos de la diferencia de sexo fue expresada por los oponentes de un plan de estudio francés que apuntaba a la equidad de género en 2011 y de la ley francesa sobre el matrimonio homosexual en 2013. Ellos decían que la teoría del género, al negar la diferencia sexual, daría vuelta a la organización de nuestra sociedad y pondría en tela de juicio los fundamentos mismos de la sociedad. La teoría del género, sí, de hecho es una teoría, no niega la diferencia sexual, pero sí la desnaturaliza, sosteniendo que el género consiste en articulaciones históricamente específicas que definen al hombre y a la mujer, que apuntan a resolver la indeterminación asociada con la diferencia sexual mediante dirigir la fantasía hacia algún fin político o social. Los desafíos a estas articulaciones provocan no solo una insistencia inflexible sobre su inmutabilidad, la inmutabilidad de los roles de género, sino una intensificación de la vigilancia de las normas reguladoras. Para los historiadores, los debates sobre la diferencia sexual no deben leerse entonces simplemente como una parte en la gran narrativa de la formación del Estado, sino que ofrecen pistas sobre inestabilidades e indeterminaciones en el sistema político mismo.
Hay muchos ejemplos que ofrecer. Ya me he referido a las formas en que Berlusconi, Bolsonaro, Trump, Putin se presentan a sí mismos como padres primordiales, ofreciendo arreglar todo lo que está mal en sus naciones simplemente mediante el ejercicio de sus poderes desmesurados. Si nos sometemos a ellos como esposas, a esposos, hijos, a padres, nos brindarán toda la seguridad que necesitamos a cambio. No es la analogía con las relaciones familiares asimétricas lo que demuestra mi punto en estos casos. Es la afirmación audaz de la masculinidad excepcional como la cura para la angustia económica, la división social y la amenaza del terrorismo, lo que ilustra la relación mutuamente constitutiva del género y la política. Es precisamente en momentos de gran inestabilidad política cuando la vigilancia de los sistemas normativos de género busca estabilizar el sistema político. Yo creo que si miramos al mundo alrededor, las reglas autoritarias en los estudios de programas de género en Hungría, Polonia, en Rusia, en varios sitios del mundo, nos dice algo sobre el hecho de que tienen que controlar las categorías de género, entender los roles tradicionales de hombres y mujeres como una base de su poder político y su control político. Entonces, estoy sugiriendo que el dilema de la incertidumbre política encuentra solución en las apelaciones a una diferencia sexual naturalizada que convierte la masculinidad en sinónimo de gobierno político. Las modificaciones a esta regla y los desafíos a ella son posibles en momentos históricos de estabilidad y prosperidad. Los llamados a la democracia sexual nos recuerdan aún desde los tiempos más optimistas de fines del siglo pasado, pero cuando la incertidumbre se vuelve intolerable, como lo ha sido en este momento de las crisis neoliberales del capitalismo global, con los extremos de desigualdad económica dentro y entre naciones, el desplazamiento masivo y transferencias de poblaciones, guerras interminables, deuda insuperable. Aquellos que buscan estabilizar, de hecho, para encarnar la autoridad política, hacen de la certeza de la diferencia sexual una piedra angular de su atractivo. Para asegurar los cimientos firmemente en su lugar, se requiere una legislación que fije los significados de género, que regule el sexo, la sexualidad y el matrimonio, y que haga cumplir estrictamente los puntos de vista de sentido común de la familia patriarcal como la fuente de la salud y el bienestar del Estado. En este contexto, la historización y desnaturalización del género por parte del feminismo se considera con razón una fuerza peligrosa y desestabilizadora que debe ser derrotada a toda costa. De ahí la reacción. Los partidos de derecha de todo el mundo han organizado campañas contra la ideología de género. Es un término inventado por pero el cardenal Ratzinger. En su búsqueda de derrocar las instituciones democráticas en sus países, Víctor Orbán en Hungría, vinculado a la abolición de los programas de estudio de género a su democracia antiliberal, Jair Bolsonaro en Brasil quiere prohibir cualquier referencia en los libros de texto escolares al feminismo, la homosexualidad y las enseñanzas del educador democrático Paulo Freire, mientras desmantela la constitución rusa. Vladimir Putin hizo que su gobierno despenalizara la violencia doméstica y comenzara a procesar a las activistas feministas como extremistas que estaban poniendo en peligro los valores tradicionales y la seguridad nacional. Recep Erdogan en Turquía insiste en que las mujeres nunca pueden ser iguales a los hombres porque la maternidad es su vocación exclusiva y predeterminada. El gobierno de Narendra Modi, el primer ministro hipernacionalista de la India, desfinancia y redefine la misión de cientos de centros universitarios de estudios de la mujer y para el estudio de la exclusión social. El derechista italiano Matteo Salvini ha declarado la guerra al adoctrinamiento de género en el aula. En Estados Unidos, la base supremacista blanca de Trump, incluidas las mujeres, ha sido asegurada, no rechazada por su evidente misoginia. Algunos han argumentado que los ataques a los estudios de género son meras acciones simbólicas. Por el contrario, son cruciales para la imposición y estabilización de un gobierno autoritario. Mis ejemplos de las interconexiones de género y política han sido en gran parte europeos y especialmente franceses, porque ese es el campo de mi investigación. La lección que sacaría de ellos, sin embargo, para los historiadores es más amplia, a la vez teóricas y metodológicas. Para los historiadores, la atención al género trae consigo una nueva visión de las operaciones de la política.
Aquí hay algunas pautas que yo ofrecería cuando investigan y escriben. Si existe una gran consternación por el género, busquen la política que ha buscado legitimación en las supuestas verdades perdurables de la diferencia sexual. ¿Cómo amenazan los desafíos a las normas de género los sistemas políticos establecidos? ¿Qué sistemas? ¿De qué manera? Otras preguntas. Si los sistemas políticos están en crisis, busquen las formas en que se invoca el género para promoverlos o resolverlos. ¿Qué nos dicen las apelaciones al género sobre cómo se justifica la guerra o sobre los motivos y ambiciones de los líderes políticos? ¿Cuáles son los mensajes eróticos implícitos en las campañas electorales? Un tercer grupo de preguntas, ¿cómo han amenazado las campañas feministas y queer a la historización y naturalización del género, los cimientos mismos del gobierno político? ¿Cuándo? ¿En qué contextos? ¿Qué nos dice la reacción violenta contra los análisis feministas y queer sobre lo que está en juego para los poderosos en términos de imponer y vigilar las normas de conducta sexual? Quedan muchas más preguntas por plantear y seguramente en la sección de preguntas y respuestas las veremos. Pero una cosa es segura, el estudio del poder por parte de los historiadores se enriquece inconmensurablemente cuando se entiende que género y política son mutuamente constitutivos. Puede que tengan que sondear profundamente y leer con atención expresiones e ideas que no habían considerado antes, pero las conexiones estarán ahí, las referencias, el lenguaje y el contexto. Por supuesto, diferirán. Después de todo, somos historiadores, pero si encuentran las conexiones, verán que inevitablemente los llevarán a contradicciones y ambigüedades irresolubles, las inestabilidades e incertidumbres inherentes a las categorías, tanto de política como de diferencia de sexo, inestabilidades que no solo exigen resolución, sino porque la resolución es en última instancia imposible. Hay que identificar las posibilidades y las aperturas para el cambio. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Scott, por esta fascinante charla. De verdad, un tema sumamente interesante y más relevante hoy en día, como ha mencionado muy bien. Ahora procederemos a la ronda de preguntas realizadas a través del chat de Zoom y de del live de Facebook. En primer lugar, Juan San Martín pregunta: ¿en qué forma se puede dar un equilibrio en la participación política de hombres y mujeres? ¿Es solo a través de la ley o hay otras maneras? Yo creo que la ley es una. La participación política en términos de acceso de las mujeres a la política, ¿no es cierto? A posiciones políticas de las mujeres. A eso se refiere la pregunta, ¿no? No solamente la participación política en general, sino si las mujeres pueden ser representantes en el gobierno, ¿no? Yo creo que la ley es una parte muy importante de eso, si esa es la pregunta. Sí, la ley es una parte muy importante de eso. El ejemplo sería como la ley francesa de la paridad. Hay leyes en América Latina y Sudamérica también sobre cuántas mujeres tienen que estar representadas en las listas de votantes o en las oficinas electorales. Esa es una de las mejores maneras de forzar el acceso o permitir el acceso de las mujeres a la política, porque creo que el poder de esas imágenes de los hombres como los regidores políticos últimos siguen, incluso cuando abrimos la participación de las mujeres que votan, pueden ser elegidas, pueden ser presidentes, cancilleres, en distintos países, pero sigo pensando que la ley, de alguna manera, y la ley no lo garantiza necesariamente, porque los políticos siempre le dan una vuelta a la ley, creando distintas listas electorales en distintos países, permitiendo solo a las esposas
de los hombres importantes para que entren a ser elegidas, etcétera. Pero la ley es una de las mejores formas de incrementar el acceso de las mujeres al poder político y a las funciones políticas. De acuerdo, muchas gracias. Sí, la siguiente pregunta es de Lucía Provencio, que me pregunta, ¿cómo puedo abordar o en qué me tengo que fijar para analizar género y política en las sociedades coloniales latinoamericanas del antiguo régimen? Well, since I'm not a Latin American Bueno, como no soy historiadora de América Latina, usted seguro sabe mejor la respuesta que yo, pero si lee francés, lea los libros de Liane Viennot. Es una manera de hacerlo. Ella se ha dado muy bien cuenta de cómo ver los debates sobre las mujeres, el acceso de las mujeres al poder político, tanto formal como informalmente, de maneras que nunca había visto antes. Cuando leí el primer volumen sobre el antiguo régimen y la manera en que se hace el ataque a las mujeres, que es una manera crucial en que los monarcas absolutistas aseguraron su poder y le quitaron el poder a la nobleza como mujeres, me di cuenta de un nuevo entendimiento de la relación entre género y política. El hecho de perseguir a estas mujeres que eran aristócratas, no eran mujeres del mercado, ni campesinas, ni pobres. La manera en que las atacaron y cómo feminizaron el poder aristocrático, aseguraron el poder monárquico absolutista, muy remarcable. Justamente son esos tipos de conexiones que uno tiene que buscar cuando uno está haciendo historias en América Latina conectadas al antiguo régimen y preguntarse, sí, sobre los poderes coloniales y el colonialismo, qué aportan a esas relaciones y cómo se cambian esas relaciones. Hay una historia completamente diferente a la historia francesa en los países de América Latina. Pero sí, creo que hay oportunidades fantásticas si pensamos en el género, de la manera en que estaba tratando de describir, de darse cuenta de cosas que no se habían notado antes. No es simplemente decir, sí, son mujeres e hicieron cosas, sino tratar de entender cuál era la relación de hombres y mujeres. Y eso les dice algo sobre la política y el poder político. De acuerdo, muchas gracias. La misma Lucía Provencio pregunta, solo muy brevemente, ¿cuál es el nombre del libro en francés que está citando? I think it's something about, well, it's the Creo author. que es la autora, Eliane Viennot, Elianne, Viennot, Vienot. No me acuerdo del nombre del libro, los libros están arriba y nunca me acuerdo de los títulos de los libros, pero voy a poner en el chat el nombre de la autora, Eliane Viennot. De acuerdo, Ahí está. muchas gracias. Ok, Ya. La siguiente pregunta, anónima, es ¿cómo se puede entender el surgimiento de esta nueva oleada autoritaria de extrema derecha que maneja un discurso conspiranoico en torno al género para el futuro del movimiento, además de la perspectiva de estudios de género? Well, I think we're facing a backlash. Creo que estamos sufriendo un latigazo muy serio. Justamente al final de la charla estaba hablando de eso. Fíjense en todos estos países en los que se supone que la ideología de género, entre comillas, se hace ilegal.
como una subversión terminar con las familias y afectar a los niños. Esto tiene mucho atractivo en sus países también. Este apelar a niños y familias, los hombres como cabezas de familia, a las familias, etcétera, tiene mucho que ver con el llamado de los grupos de derecha a lo que se considera una organización estable. En fantasía, al menos la familia, mamá, papá, hijos, o papá, mamá, hijos, se ve como una suerte de garantía de estabilidad, de seguridad, y el llamado a esa familia por muchos de estos grupos de derecha es poderoso, es potente. Creo que estamos enfrentando un momento en que estos desafíos son difíciles de responder. Tenemos que seguir, sin embargo, haciendo el trabajo, insistiendo en que la biología no es el destino de todos nosotros. Pero creo que estamos en un momento de reacción terrible y de peligro desde la derecha. Y parece que hay momentos y ejemplos de resistencia en todas partes del mundo también. Grupos de feministas que insisten en los derechos al aborto, feministas en las universidades que defienden los programas de estudios de género, pero no va a ser una lucha fácil si estos grupos de derecha prevalecen como están tratando de hacerlo en muchos de estos países. No sé de qué otra manera podría responder a eso, salvo decir que estamos en un momento de real lucha y va a ser diferente cómo se desarrolle esto en distintos lugares, pero va a ser interesante qué es lo que pasa para también darnos cuenta de cómo tenemos que resistir. Muchas gracias, doctor Scott. La siguiente pregunta es de la doctora Magalia Alegre, quien pregunta si podría comentar si considera las sexualidades disidentes que estas también que están representadas como una amenaza a las fuerzas políticas que tratan de imponer los roles de género tradicionales. Absolutely. I mean, one of the Definitivamente. Una de las cosas que dicen sobre, comillas, ideología de género es la pedofilia, la perversión, la homosexualidad, la negación de la distinción natural entre mujeres y hombres dada por Dios. Sí, de hecho. Todos sus hijos se van a volver queer si les permiten a esta gente que les enseñen que el género es una categoría flexible, o si hay muchas posibilidades de la expresión sexual en vez de la estándar, de la tradicional, dentro del matrimonio o de heterosexualidad. Definitivamente sí. Creo que todos estos grupos y los trans los asustan en particular porque representan la transformación física de los cuerpos en algunos casos. ¿Cómo puede ser esto? Se dicen. Si tenemos cuerpos que Dios nos ha dado y se supone que tenemos que vivir con ellos, y la gente rehúsa conformarse con la norma que va con su cuerpo, vivir en el cuerpo en el que nacieron, la cuestión de estabilización y fijación de género en sus maneras normativas de género se hace difícil de mantener, y entonces el ataque contra los trans es feroz y contra todo lo que sean sexualidades disidentes. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de César Sáenz. Pregunta, en el artículo del año 1986, usted utilizó como base teórica a Jacques Lacan por la relación entre el psicoanálisis y el lenguaje. Filósofos como Leclos también adoptaron al psicoanalista francés en su trabajo. Hoy usted señala su influencia en el psicoanálisis postcolonial.
¿Qué ventajas da esta aproximación respecto a Lacan y cómo puede aportar al desarrollo de la historia? Well, it's very controversial. Bueno, es muy controversial. El psicoanálisis es siempre un tema controvertido para los historiadores porque es una posición teórica moderna y parece universalizar lo que nosotros como historiadores sabemos que es diferente desde el punto de vista histórico, cultural, contextual, en términos de los comportamientos. Hay psicoanalistas lacanianos que han utilizado la enseñanza de Lacan a oponerse al matrimonio gay y a la adopción de niños por parejas gay. Lacan no es la respuesta, se los digo. Es la manera en que sus escritos han sido utilizados para pensar algunas de estas categorías. La noción de la excepción fálica, por ejemplo, que les mencioné. Ver a Freud y preguntarse, ¿cómo es que estas posiciones del sujeto, comportamientos entendidos psicoanalíticamente, surgen y qué es lo que se involucra en eso? Las postestructuralistas feministas han repensado algunas de estas preguntas, no solo Lacan, él mismo, ¿no? Entonces, no puedo recomendar un conjunto de lecturas en particular o gente en particular, los tengo en notas y cosas que he escrito, pero en esta charla la noción de la excepción fálica nos muestra que incluso después del final de la monarquía, de la encarnación del poder en el rey, la pugna entre los hermanos y el deseo de ser ese rey continúa, incluso en las democracias políticas, en los rearreglos democráticos del poder que siguieron a la caída de todas estas monarquías en los siglos XVIII y XIX. Y para mí eso realmente nos ayuda a entender cómo estas pugnas políticas se han orquestado y cómo gente como Trump en los Estados Unidos consolida y mantiene a sus seguidores, porque realmente casi la mitad de los Estados Unidos piensa que él sería el presidente apropiado para nosotros. Y ustedes en distintos regímenes de la historia latinoamericana han experimentado figuras autoritarias que dicen encarnar todo el poder y que los van a proteger y cuidar de maneras en que supuestamente se moviliza esta noción del padre poderoso que de alguna manera puede acabar con las crisis, ya sean económicas, políticas o ambas. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de María Ignacia Hernández. Pregunta, ¿cómo podemos distinguir o diferenciar entre historia de género, de mujeres e historia feminista? Well, there's so many. Bueno, esa es toda una historia de conflictos. ¿A qué le llamamos este programa? Mujeres, feministas, género. He estado en parte de esas luchas, de esas peleas. De alguna forma ya se han terminado, pero esa es la historia del feminismo en la historia, creo. Lo que yo creo es que es todo eso en realidad. Si estamos hablando de las mujeres en la historia, lo que queremos saber es cómo se define a las mujeres, qué se está entendiendo como la encarnación idealizada de la
feminidad, por decir así, y el género responde a esa pregunta. ¿Quién es una mujer? ¿Y qué se supone que tiene que ser una mujer? El género es parte de la respuesta a eso, es una atribución a cuerpos físicos de no solo significado, sino de significado en relación con los hombres. Entonces es siempre una definición relacional en el conjunto de significados que se imponen. Y eso es lo que el feminismo analiza, es el análisis crítico de las desigualdades de género a medida que emergen, se legitiman y entienden con el tiempo. Y el trabajo de las feministas es el crítico, decir, de aquí viene, así es que se organiza el poder alrededor de las diferencias entre los sexos. Y lo que es el feminismo es el proyecto ético y político de entender el género para mejorar la situación de las mujeres. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Montserrat Rivera. Le pregunta, ¿de qué manera la historia de género podría ayudarnos a comprender el hecho de que existan países donde se muestra un gran rechazo a la legalización del aborto? Well, some of that has to do with the church. Bueno, parte de eso tiene que ver con la iglesia católica, pero también la protestante y la evangélica, que están todos muy comprometidos con impedir que las mujeres controlen sus propias experiencias reproductivas. Pero también tiene que ver, en algunos casos, con la creencia en reproducir la nación y en la necesidad de tener, o al menos algunas figuras políticas piensan que el tamaño de la población es una medida de las riquezas de las naciones. Es una noción del siglo XVIII, pero continúa. Hay países en los que cuando la tasa de nacimiento comienza a bajar, los políticos se preocupan sobre el futuro de la nación. También hay razones racistas en otros lugares, miedo de que las minorías en el país se reproduzcan más que las mayorías, y por ciento en los Estados Unidos ahora, hay parte de eso. Parte de eso está en juego. En un par de años no habrá una mayoría blanca en los Estados Unidos. ¿Y qué significa eso? A veces pienso que el aborto sería la respuesta, porque muchas poblaciones minoritarias tienen muchos más hijos en realidad que las poblaciones blancas, y no porque las poblaciones blancas tengan abortos, sino porque limitan el tamaño de sus familias de maneras culturalmente diferentes, incluyendo la planificación familiar, contra anticonceptivos, etcétera. Depende de la situación. La idea es en realidad mantener a las mujeres en su lugar y controlarlas. Esto se ve con Orbán en Hungría cuando habla de que las mujeres son madres y piensa, ve a sus hijas y en lo que piensa es en los nietos del futuro. Todo tiene que ver con la reacción al cambio de la segunda mitad del siglo XX en que mejoró el estatus de las mujeres, enfatizando no solo sus roles reproductivos, sino sus otras cualidades y capacidades. El intento de empujar a las mujeres al hogar con los niños también es parte del intento de controlarlas y de ir contra el aborto, decir, nosotros somos los hombres los que controlamos sus cuerpos y no ellas. Pero es difícil subestimar el papel de los grupos religiosos en esa historia también y su sentido de que los están dejando de lado las poblaciones que son cada vez más seculares. Estas son preguntas
impresionantes. No sé si tengo las respuestas a muchas de ellas. Solo soy una historiadora y es difícil tener un comentario. Alguna gente me pregunta qué va a pasar en el futuro y yo digo, no soy historiadora, solo puedo decir lo que pasó en el pasado. Pero como en esta charla tratamos de pensar en la situación política actual, pero a veces necesitamos ayuda. Tienen que ayudarme más bien y no pensar que yo puedo darles todas las respuestas. De acuerdo, muchas gracias. Lucía Provencio pregunta, ¿qué le diría a las y los historiadores estructuralistas que dicen que el psicoanálisis no está dentro de la buena historia, entre comillas? I'd say they're wrong. Les diría que están equivocados. No estamos psicoanalizando el pasado. Yo no arguyo que tengamos que poner a Napoleón o a Bolsonaro en el diván. No estamos diagnosticando, aunque sería interesante hacerlo en algunos de los casos. No estamos diagnosticando la fragilidad o incapacidad mental de la gente en el pasado. El uso del psicoanálisis para mí es que nos da maneras de pensar sobre por qué la gente hace cosas o cómo hacen cosas que me llevan más allá de la descripción literal de lo que hacen. A veces se puede encontrar en cosas que no dicen. Si están leyendo un texto, por ejemplo, cuando me capacité como historiadora de la intelectualidad de hace muchos años, nos capacitaron para escribir sobre la coherencia del pensamiento. Si éramos incoherentes, era nuestra culpa. No habíamos logrado entender el pensamiento de los que estábamos leyendo. Y el psicoanálisis me ayuda a encontrar los lugares de la incoherencia en los textos que encuentro, en los pensamientos de los textos que encuentro. Alguien está, por ejemplo, arguyendo algo y de pronto dice, por ejemplo, estaba enseñando un curso donde estábamos usando casos legales. Hubo un caso en la corte en que el juez da una opinión sobre la capacidad de las mujeres de trabajar en la noche en las panaderías. Y la corte dijo que no, que era muy peligroso para las mujeres trabajar de noche y no podían trabajar en las panaderías. Pero hubo un momento en el caso donde se arguye y hay una lógica muy clara de lo que están haciendo. Y de pronto el juez da una opinión y dice, no tengo que entrar en esto porque todos entendemos que las mujeres son así. Y yo pienso, si piensas, dices, bueno, está apelando al sentido común, pero es diferente en tono y texto de todo el resto del argumento que se está presentando en esta decisión legal. Y una de las cosas que uno se da cuenta es que cuando alguien hace algo así es porque no puede sustentar el caso. Todos estamos de acuerdo en esto, yo no tengo que entrar en esto. Es precisamente en esos momentos en el texto en que alguien dice cosas locas, por ejemplo, o dice cosas como la que acabo de decir. Por ejemplo, aquí hay una cita de Jean de Rouen en 1848, cuando Proudhon dice una legisladora mujer tiene tanto sentido como un nodrizo hombre. ¿Qué le pasa a Proudhon? Dice uno, ¿por qué este insulto en este... ¿por qué está tratando de entrar en la biología en este argumento que no es un argumento? ¿Qué nos dice esto sobre cómo puede argumentar y cómo no puede argumentar? Y los fundamentos de su
sustentación? ¿Por qué tiene que recurrir a la biología para arguir, especialmente esa biología? ¿Por qué no, por ejemplo, las mujeres son débiles? ¿Qué tiene que ver con los nodrizos hombres? Y la respuesta que recibe expone el pensamiento. Le dice qué órgano se necesita para ser un legislador. Sabe perfectamente cuál es ese órgano, ¿no? Entonces, que si decimos que el psicoanálisis tiene un cuerpo de conocimientos que aplica etiquetas y diagnósticos, no ese es el psicoanálisis que me interesa. Es el que dice, buscamos la interrupción en la lógica, buscamos cuando la gente expresa ideas cambiando de tono en su expresión de las ideas. Buscamos los sueños de la gente. A veces salen los sueños de la gente en un texto. Lo que se dice, lo que no se dice, darnos cuenta de eso. ¿Qué eufemismos se usan para describir las situaciones que la gente no puede enfrentar? Es ese tipo de lectura que tiene sentido para mí. Y también lo que acabo de argumentar. Si la diferencia sexual es incierta y si la política y el ser un representante político y una persona política es incierto, entonces estamos abordando una situación en la que el intento de fundamentar la incertidumbre o desplazarla o proyectarla a otro, esas categorías, proyección, desplazamiento, etcétera, son categorías psicoanalíticas y son útiles para pensar en todas estas cosas. Eso no quiere decir que es la única manera de hacer la historia, pero también se puede tomar otras cosas y a mí me ayuda, por lo menos, a hacer algo, un análisis más penetrante del material que estoy tratando de confrontar. Si ven esa imagen de Trump, ¿qué es eso? ¿Y cuál es el llamado o la atracción de esa imagen? Si no pueden responder a eso, no pueden decir que está representando los intereses materiales de la clase trabajadora americana. Un análisis materialista no va a hacer eso para ustedes. Ahí hay algo que pide inspirar una identificación con asombro y es psicológico. Acabo de ver esa película que se llama No, de Chile, ¿no? No, de Chile, que es de la época de Pinochet. No sé cuántos de ustedes lo han visto, pero el héroe de esa película es un publicista que dice, tiene que apelar a los sentimientos de la gente, no a su razón. Y ganaron el referendo. Y no es claro, solo por eso. También los generales acordaron el referendo y aceptar el resultado del voto. Y eso es un factor clarísimo también en traer abajo a Pinochet. Pero la manera en que esa apelación se construye tiene que entenderse psicoanalíticamente. La gente está harta de tener miedo. Quiere ser feliz, dice este hombre. Y los del partido de la izquierda dicen, no, tenemos que hablar de los asesinatos, las desapariciones, etcétera. Y claro, algo de eso es necesario, pero la noción de lo que llega a la gente no es siempre lo más razonable, sino es algo que tenemos que pensar como historiadores y también en términos de nuestra política. La razón no va a persuadir a la gente que tiene miedo, por ejemplo. Y yo creo que hay momentos históricamente en que podemos ver eso y explicar qué ocurrió, y eso requiere algo que va más allá de las explicaciones basadas en los intereses y en lo material. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de... How long are we going to go on with the questions?
¿Cuánto más vamos a estar con preguntas? Ah, ahora Seguro mismo estás hay cansada de hacer 4 preguntas. preguntas más. Okay, that's fine. No, that's Sí, fine. sí I está was bien. I was really just teasing with you a little bit. That's Estaba Ok, solamente de acuerdo. bromeando, no hay problema. De acuerdo. La siguiente pregunta es de Irma Solís, que pregunta, ¿cómo podemos estudiar el feminismo utilizando la categoría de género cuando en su contenido el feminismo ya cuestiona el género en su época y territorio determinado? I'm not sure I understand No exactly what. estoy segura de haber entendido exactamente lo que está preguntando, pero si se entiende que el género no es la diferencia fija entre hombres y mujeres, como quisiera la derecha que pensemos, sino una manera cambiante de entender o atribuir significado a los cuerpos sexuados, entonces es una categoría histórica. No son categorías físicas entre hombres y mujeres, sino cómo es que se crea esta diferencia, para qué se está usando, quién está insistiendo en que las mujeres son esto y no aquello. Cómo es que son críticos de esas concepciones normativas del género y cómo se abordan y cómo se les replica. El género en esos términos es una categoría feminista del análisis. Una categoría de historiadora feminista. Una categoría de análisis de historiadora feminista. De acuerdo. La siguiente pregunta es de Lucia. No, disculpe. Me equivoqué. Okay. You're doing la a great job. Estás haciendo un muy buen trabajo. Muchas gracias, doctor Scott. Really good job. Lucia Provencio pregunta, ¿qué opina de la rabia como emoción en el movimiento feminista actual? I don't know. No sé. Tenemos el derecho a la rabia, ¿no? Estratégicamente y políticamente, el transformar la ira o la rabia en maneras más estratégicas o constructivas de hacer las cosas es muy importante, pero hay momentos en que la rabia es algo útil expresarla como individuos o como grupos en grandes movimientos de protesta. Las mujeres en Polonia que protestaban contra las leyes que iban a prohibir el aborto. La Corte Suprema en este país va a hacer probablemente algo similar ahora en la primavera. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Habrá protestas airadas seguramente. No tengo idea. Pero hay momentos en que la ira es un motivo útil para la acción y la rabia. Y, por cierto, individualmente, depende de lo que estemos hablando, pero individualmente la gestión estratégica de la rabia es importante para las mujeres, porque es bien fácil llamarnos emocionales, airadas, iracundas, explosivas. Mira la otra vez cómo se molesta. Muchas veces he tenido que manejar la ira estratégicamente y usarla solamente cuando no hay otra manera. Esto así ha existido en mi vida profesional. Es interesante hacer esta pregunta por este estereotipo de las mujeres como las furias, como si la rabia fuera la única manera de expresión que uno pudiera tener, pero por otro lado, la necesitamos y la necesitamos utilizar colectivamente también.
De acuerdo. Muchísimas gracias por su ponencia y sus respuestas, doctor Scott. Con esto ya sí, disculpe, solo queda una pregunta más. Eh, Emily No. Culver pregunta, It's okay. You know, you must be, you and the Está trans- bien. Tú y la traductora probablemente están más cansadas que yo porque han estado trabajando durísimo. Muchas gracias. Tengo que agradecerte por tu trabajo. muchas gracias a usted. En esto terminamos la ronda de preguntas. Con esto también hemos concluido con la mesa magistral Historia, Género y Política. Reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Joan Wallach Scott de parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y del coloquio de historia de este año. Le agradecemos por su presentación y agradecemos al público asistente por su atención y sus preguntas. Antes de despedirnos, les invitamos a asistir a nuestra mesa de clausura inmediatamente después, sin más que agregar. Gracias a todos por su asistencia y gracias de nuevo a la doctora Scott. Ha sido una presentación fascinante y un tema de discusión sumamente interesante y relevante para la actualidad. Muchas gracias.